bueno, el director de la radio nos dé la posibilidad de hacer un estudio y quedarnos en casa. Y eso nos facilitó muchísimo, porque si no, no podríamos hacer estos cortes, que entramos a las 16, que salimos a las 19, que entramos a las 21, que salimos a la medianoche. No, es imposible. Entonces, bueno, es un gusto recibirte en el estudio desde la Guada. Hablamos un poco, lo conozco recién, Santiago Martínez, ¿cuántos años? 33 años. Sumamente joven, sí. Increíble, pero con una trayectoria muy importante, profesional, docente. Hablemos un poquito de Santiago. Muy bien, bueno, si me permites un segundo antes, quiero hacer, solamente menciono una cuestión que tú referías recién, que es el Día del Trabajador Rural, y que Claro. A mí me parece importante no solo mandar un saludo a los trabajadores rurales, sino reivindicar el rol importante que tienen en el país. No solo el medio rural y el campo es el motor de las ciudades porque proveen alimentos, sino que son uno de los grandes motores del país. En gran proporción, los productos que exportamos son productos que provienen del medio rural, por lo tanto son productos del trabajo de estos trabajadores. Y además aprovecho a pasar nota que a veces la gente no lo conoce tan en detalle, pero cuando uno mira el mapa de la jurisdicción del municipio, uno nota que el municipio tiene 24.700 hectáreas dentro. Empieza donde están los puentes, Sí. Y se extiende, tiene una amplia zona rural. Por lo tanto, la realidad de estos trabajadores y la realidad del medio rural es también una preocupación del municipio y tiene que ser parte de las estrategias de desarrollo y de crecimiento que el municipio pretenda llevar adelante. Bueno, ¿a quién acompañamos? Yo estoy trabajando con Ramón Lorente y Emilio Rotondaro en el marco de la lista departamental 30404 y mi lista aquí en el municipio es la 304CH. Exacto. ¿Por qué 33 años? Yo diría sí, qué gana ¿no? De calentarse la cabeza, hablando criollamente. Pero usted piensa que no. Bueno, Querer ser el alcalde de La Paloma. Bueno, en realidad esto está un poco conectado con la pregunta que me hacías hace un rato y que la evadí para hablar primero del trabajador rural, pero vuelvo ahora, que tiene que ver un poco con el recorrido que yo he hecho. Yo decidí estudiar Derecho y la carrera de Derecho es una carrera muy, muy rica en la información, en la formación y la información que nos da a los profesionales que elegimos esa carrera para desarrollarnos, porque entre otras cosas es una carrera que tiene dentro una cantidad de materias dedicadas a explicar cómo es la arquitectura legal del Estado, cómo funciona y cómo es que el Estado se organiza desde el punto de vista normativo. Más allá de lo que las personas entiendan que el Estado debería ser, el Estado tiene un esqueleto y ese esqueleto está dado por las normas, que son las que le dan forma, las que establecen instituciones, cargos, funciones, cometidos, recursos. Entonces, desde el perfil, digamos, de abogado, me tocó participar asumir el rol de director nacional en el ministerio, como es el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es un ministerio que está enfocado en el desarrollo y crecimiento del país. Y de alguna manera la gestión, digamos, a nivel del ministerio, sumado a la profesión que yo traía, generaron un combo que me hizo ver o me permitió ver cuán útil podía ser los recursos que me da la profesión para hacer gestión pública. Entonces, desde ese lugar, digamos, no solo he disfrutado la gestión que realicé en el Ministerio de Industria, que también me ha dado muchísimo aprendizaje y que es una gestión que yo y en general el ecosistema considera exitosa porque la oficina logró resolver muchas deudas que tenía de hace muchos años. Eso me impulsó en conversaciones mediante con el equipo de la 30404, Ramón y Emilio, decidirme por postularme también a la alcaldía de La Paloma, en el sentido de que yo soy palomense, conozco mi lugar, percibo que hay problemas de larga data que no se han logrado resolver. Se ha puesto energía en intentar resolverlos, pero no se ha logrado resolver a satisfacción de los locatarios. Y bueno, creo que tengo las herramientas y el aprendizaje que me ha dado mi profesión, que me ha dado la experiencia laboral como abogado independiente y como jerarca en un ministerio, en la administración central, estos años previos, para poder encarar esos desafíos a nivel municipal y lograr que de una vez por todas nuestro municipio pueda apuntalar algunas mejoras. Como palomense que dijiste que sos, ¿qué le estaría faltando a La Paloma? O sea, mañana sos el alcalde de La Paloma. ¿Con qué arrancarías a trabajar? Mira, yo te diría que hay dos grandes, digamos, cualquier posición que intente explicar esto en pocas palabras va a ser reduccionista, porque vamos a terminar recortando de toda la problemática dos o tres cosas muy groseras que son las que a todo el mundo le preocupan con más urgencia, pero en esta grosería que vamos a cometer, yo te diría que hay dos grandes debes. Uno que tiene que ver con la infraestructura vial,
Ujú. Los caminos, el estado de los caminos no es bueno y eso es desde antes que existiera una autoridad municipal, teníamos esta problemática. Luego de que la empezamos a tener y que empezamos a gozar de ciertos recursos económicos y humanos propios para lo local, debemos empezar a resolver esa problemática. No podemos seguir en la misma situación que estábamos antes. Eso te diría que por un lado es una prioridad del municipio y por otro lado las estrategias de desarrollo económico. El desarrollo económico es fundamental. Pero es fundamental no solo porque le hacen bien a la ciudad, la dinamizan y la movilizan durante el año. Es también una posibilidad de tener más fuentes de trabajo en el invierno, de que el grueso, digamos, de los productos y servicios que vende la localidad no se reduzcan a su comercialización en los meses de verano, que podamos tener durante el año un mayor caudal de visitantes que consuman nuestra hotelería, nuestra gastronomía, nuestros servicios. Y en ese sentido creo que tenemos que potenciar las herramientas para propender, digamos, a ese desarrollo económico. Se viene trabajando en algunas iniciativas, como es el caso de las fiestas. Yo considero que son buenas iniciativas, que se pueden mejorar en algunos aspectos, pero que además hay que implementar más medidas para Se ha esto. criticado muchísimo al actual alcalde Muniz por los eventos, por las fiestas. ¿Estás de acuerdo que necesita fiesta, que hay que seguir apoyando, que es una forma de también atraer turistas? Yo creo que las fiestas son una buena iniciativa, pero siempre que tengan un criterio económico por detrás. Yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la fiesta de la pesca artesanal que acaba de suceder. Ujú. A mí me parece una buena iniciativa. Ahora, para saber si esa iniciativa está rindiendo los frutos que debe rendir, necesitamos conocer cuánto pescado se vende y cuánto pescado se ha vendido el año pasado y el año anterior, para saber si el crecimiento y si la fiesta va creciendo en la cantidad de pescado que logramos vender, porque no hay que olvidarse que si lo que reivindicamos es la pesca artesanal, lo que nos tiene que interesar es que los pescadores mejoren su situación económica, Por supuesto. que perciban más ingresos, que mejoren sus condiciones de vida. Entonces la fiesta tiene que apuntar a eso principalmente. Si para lograr ese objetivo, es decir, generar un espacio que atraiga turistas y que consuman el pescado, necesitamos hacer caudal de música o de otros atractivos, buenísimo. Se complementaría. Se complementaría, exactamente. Pero no hay que perder de vista que el foco. Que el objetivo es ese. Exacto. Hay que ponerle la mirada de desarrollo económico, ver quién es que se tiene que beneficiar en primer lugar de esta fiesta para luego organizar, digamos, el evento en función de ese objetivo. ¿Cómo vemos el puerto? Hay que Bueno, trabajarlo. el Está muy quieto, es divino y no está recibiendo lo que tendría que recibir. A mí el puerto me encanta y la verdad, si te soy honesto, con el paso de los años lo he visto mejorar en infraestructura. Yo me crié yendo al puerto porque mi padre era médico de la base y como miembro, digamos, de la base naval vivía yo todos los fines de semana Claro. allí en las reuniones que habían y, en fin, es un ecosistema, digamos, el del puerto que lo conozco muy bien. Yo creo que el puerto ha ido mejorando en infraestructura. Creo que a veces tenemos como una sensación de insatisfacción con que nuestro puerto no sea un mega emprendimiento que empuje de otra forma a la localidad. Me parece que hay escalones en el medio que podríamos dar. Es decir, no se trata de tener un puerto que no tenga nada o un puerto que se convierta en un polo industrial. Podemos tener escalones intermedios. Por ejemplo, la pesca se podría beneficiar enormemente de una sala de congelado y de una sala de fileteado, y que ambas sean autorizadas y selladas por Dinara. Nuestros pescadores hoy, la única autorización con que cuentan es para comercializar pescado congelado entero. Sí. No pueden filetear y venderlo procesado, lo Porque no cual, tienen cámaras. porque no tienen el espacio No hay habilitado espacio. y con la trazabilidad adecuada para poder filetear el pescado, empaquetarlo, presentarlo empaquetado y que tenga una etiqueta con su trazabilidad y su composición. Claro. Que eso le agregaría mucho valor y les permitiría cobrar mejor el pescado que venden. Y esas son pequeñas mejoras, construir cámaras que tengan también un sistema integrado de disposición de residuos para mejorar la forma en que se disponen, digamos, los residuos de aquello que no se consume. Es decir, hay mejoras operativas que se pueden hacer sin que estemos pensando en un puerto industrial a gran escala. Hay escalones en el medio. Ahora, hay muchas ideas, ¿no? Indudablemente. ¿Tú pensás que si gana Alejo, que es quien ustedes acompañan, ¿verdad? Sí. Y el municipio pasa a ser también de la misma línea, ¿pensás que se va a trabajar mejor? Bueno, yo he aprendido una cosa que es que siempre hay que ver cómo funciona cuando está funcionando, digamos, con las personas que toman las decisiones y la manera no hay que olvidarse que el municipio de La Paloma
es un municipio, o sea, como todos los municipios, que no está regido por una autoridad unipersonal, es decir, no es una única persona. No, Si claro. bien la gente identifica al alcalde, que Sí, es cierto, la figura del alcalde tiene algunas prerrogativas especiales que la ley le da. Por ejemplo, el municipio no puede firmar cuestiones que signifiquen gastos económicos o movimiento de cosas sin la firma del alcalde, claro, por más que los otros concejales estén de acuerdo. claro. Pero yo lo que aclaro con esto es que no es un órgano digamos, que lleva una sola persona, sino que son 5 los miembros. Son 5 los miembros. Entonces, hay una virtud que tienen que desarrollar a los quienes toca ejercer esos cargos, que tiene que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo siendo oposición también, la posibilidad de lograr acuerdos. Entonces es más compleja la gestión que simplemente alinear dos niveles de gobierno. Yo creo que siempre que confluya una mirada, digamos, que propenda al desarrollo o a tener cierto nivel, cierto estándar de infraestructura vial, se puede trabajar muy bien, aunque los niveles de gobierno no sean Iguales. de la misma inclinación política. Exacto, porque en definitiva cuando salió la ley de alcaldía, era así, la ley de alcaldía salió para eso, para de alguna forma ciertos miembros poder apoyar las intendencias, o sea, no es poder apoyar, sino que tener como juntar el problema del vecino y dárselo a llevar a la intendencia. Entonces, claro, tiene que haber una buena gestión y articulación entre los municipios y la intendencia para poder sacar, porque en definitiva, como les digo a todos, o le hago la misma pregunta, o le digo siempre lo mismo, el problema que hay cuando hay una guerra, quien queda rehén de esa situación es el pueblo o los vecinos de ese lugar. Es totalmente lo que estás diciendo, pero además, digamos, es importante que la ciudadanía entienda que las instituciones públicas pueden hacer aquello que la ley les permite hacer. La institución no hace lo que la persona que se sienta en el sillón se le ocurre que quiere hacer y simplemente usa la institución para llegar a ese lugar. La institución puede hacer aquello que la ley expresamente le permite hacer. Y en ese sentido, la autoridad municipal es un nivel de gobierno que tiene una vocación bastante operativa, que tiene una vocación, digamos, orientada a lograr resultados económicos y de infraestructura básica en la localidad. No es que la autoridad municipal tiene los problemas que tiene la autoridad del gobierno nacional de No, decidir sobre educación, salud o seguridad, que son ejes en los que quizá, si nos sentamos a conversar filosóficamente, militantes o personas que pertenecen a distintos partidos pueden encontrar puntos de discrepancia. A nivel municipal hay que pensarlo mucho más operativo, porque la ley pretende que el municipio sea operativo, que resuelva el problema de la calle, que resuelvan problemas vinculados con la higiene, que tomen medidas urgentes vinculadas con el medio ambiente, y si tiene que tomar medidas más elaboradas o llevar adelante un proyecto más estructurado, que tenga acuerdos con las instituciones que regulan estas cuestiones, el Ministerio de Ambiente, el gobierno departamental. Es decir, hay que entender dónde está parado el municipio desde el punto de vista legal para entender también qué es lo que se espera de las autoridades que asumen que hagan con él. ¿qué pensás sobre el saneamiento que nos salió y hablamos con uno y hablamos con otro y es como la culpa, no lo quiere nadie? Fue culpa Juan, fue culpa Pedro, en definitiva los que perdimos somos nosotros los que vivimos acá porque no tenemos saneamiento. Bueno, yo lo decía hace un poco, hace un tiempo, me lo preguntaron, ya hace como un mes a esto en una radio, y yo lo que planteaba es que me parece que es una pena que no haya salido, porque, porque por momentos parece que nos olvidamos que el saneamiento en nuestra Constitución Nacional está calificado como un derecho humano. Un derecho humano, exactamente. El acceso al saneamiento a la par del acceso al agua potable. Sí. Y encima digamos, realizar saneamiento es algo que está reservado a autoridades públicas hacer, no es que tampoco lo pueda hacer cualquier persona. Y también comprendo que lo que proyectaba realizar el gobierno departamental no era estrictamente saneamiento. El proyecto que se presentó y lo que iba a hacer era infraestructura que hacía viable que luego la administración central realizara el saneamiento. Claro, tenía que ir en conjunto, porque si no pasa lo mismo que pasaba hace un par de años atrás, no en este lugar, pero en otro departamento, que hacían el saneamiento y después venía la OCE y rompía, y después ahí pasaba el problema, que no volvía la OCE y que quedaba cortado el saneamiento. Era todo un problema. Son dos empresas grandes que tienen que trabajar en conjunto,
porque si no, no funcionan, no trabajan. Sin duda, porque además hay, digamos, muchos niveles de análisis de esto que tienen que ver con si el saneamiento debe ser igual en todos lados o algunas zonas tienen que aprovechar una forma alternativa de saneamiento por cuidados medioambientales o Claro, por condiciones del lugar donde uno lo va a realizar. Yo creo de todos modos que la obra que proyectaba realizar la Intendencia era muy positiva para el balneario, primero porque iba a implementar un sistema de gestión de pluviales en la Paloma Vieja, que es algo clave para evitar que esas aguas se contaminen o se mezclen con aguas hervidas. Y después me parecía también muy importante el proyecto que tenía en Barrio Parque para trabajar en el alcantarillado, que también es una forma de darle infraestructura a las calles claro, de un lugar que ha crecido muchísimo, que no necesariamente ha crecido de forma ordenada, porque a veces el crecimiento se da donde se puede y no donde sí. uno quiere, y que una obra de infraestructura semejante como esta podía mejorar sustancialmente las condiciones de vida del lugar. Pero bueno, volverá a ser propuesto en algún momento y tendremos que hacer fuerza para en ese entonces socializar la información, generar mucha conciencia en la ciudadanía y conseguir que los votos se den. Así que si salís seleccionado como alcalde, sería una de las cosas que plantearía. ¿Estarías de acuerdo en hacer el saneamiento o llegar a un acuerdo para que se pueda empezar a trabajar sobre eso? Sí, saneamiento tiene que existir, es parte, digamos, de condiciones de vida saludable y tiene una cantidad de efectos positivos en lo que hace a evitar riesgos de contaminación ambiental o de enfermedades en las personas. O sea, no, hay leyes que establecen que el saneamiento tiene que ser universalizado, es decir, no se trata de un tema de voluntad, lo quiero o no lo quiero hacer, las leyes ya imponen que eso tiene que hacerse. Claro, por supuesto. Em, Si le parece, usted toma un matecito, pasamos un tema y yo hago un recorrido por las firmas comerciales y seguimos charlando con Santiago Martínez, 30 y pocos años, profesional, bueno, ha dado clase, eso creo que, eso también ayuda muchísimo, ¿no? Enriquece mucho el hecho de ser docente. Sin duda, la labor docente en la No universidad, tiene nada que ver con la profesional, lo profesional como abogado. no, en lo profesional uno tiene que lograr resultados con las herramientas Claro, técnicas que le dieron en la facultad y en la práctica. La labor docente, el centro está puesto en que el estudiante comprenda aquello que uno quiere transmitir. Entonces, eso es clave cuando uno quiere participar de diálogo social o de espacios donde necesita que lograr acuerdos, porque uno se posiciona desde la necesidad del otro de entender el punto de vista de uno para lograr ese puente. y usted se encuentra preparado para eso. Yo siento que sí, creo que mi experiencia en el ministerio y los resultados que hemos logrado lo prueban. Hacemos una pausa, una breve pausa, que escuchamos un tema y seguimos charlando hasta la hora 18:55, que tenemos que entregar la mesa para la gente de Canal 10 para darnos la información. Así que hacemos un